Bueno, hoy vamos a ver teología de la liberación. Bueno, la teología de la liberación surge entre fines de la década del 60 y principios de la década del 70, ¿no? En un contexto donde estamos dentro de lo que fue la Guerra Fría. En ese momento teníamos dentro de los principales conflictos de la Guerra de Vietnam. Entonces, la Iglesia, a través del Vaticano, en ese momento, en 1958, es elegido Papa Juan XXIII, el Papa bueno. Se elige un Papa de edad avanzada, un Papa que se lo consideraba conservador, no se esperaban grandes cambios, y Juan XXIII termina revolucionando a la Iglesia al convocar el Concilio Ecuménico Vaticano II, que estaba enmarcado dentro de lo que se considera la doctrina social de la Iglesia. Bueno, la doctrina social de la Iglesia está basada en las Santas Escrituras, los Evangelios y los importantes filósofos cristianos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Y en ese contexto se va a autorizar al episcopado latinoamericano para que se convoque a una conferencia episcopal latinoamericana, que se va a realizar en la ciudad de Medellín, Colombia, 1968. Entonces vamos a ver que tenemos la influencia de la doctrina social de la Iglesia, la convocatoria del Concilio Ecuménico Vaticano II y la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI en 1967. El Concilio Ecuménico Vaticano II va a ser convocado, como dijimos, por el Papa Juan XXIII. Él lo va a convocar en el 59, va a comenzar a sesionar entre 1962 y 1965. Pero bueno, la muerte lo sorprende a Juan XXIII y va a ser reemplazado por Pablo VI, quien se va a encargar de la finalización del concilio. Bueno, y a todo esto se van a incorporar, dentro de otras teorías políticas, teorías marxistas. Y entonces así vamos a llegar, en este contexto, a lo que se denominó la teología de la liberación. La teología de la liberación no va a surgir del escritorio de un teólogo, sino del trabajo de las comunidades de base, donde los sacerdotes abandonan la iglesia y van a vivir con el pueblo, ¿no? Con la influencia sobre todo de los curas franceses, no los curas obreros. Bueno, y siempre la Iglesia postuló la liberación del alma, ¿no? Y acá, si bien están de acuerdo los miembros de la teología de la liberación con la liberación del alma, ellos dicen que, bueno, también hay que liberar al cuerpo. Y el cuerpo, bueno, liberarlo de la opresión, de la marginalidad y defender la dignidad humana. Para llegar a esa liberación se lo ve a Cristo como liberador y como un catalizador. Para llegar a esa liberación vamos a tener la violencia. Bueno, en este marco van a haber ricas experiencias, ¿no? En El Salvador tenemos a Oscar Romero, en Nicaragua tenemos a Ernesto Cardenal, en Brasil tenemos a Leonardo Boff y a Perú Gustavo Gutiérrez. Bueno, ¿a quién se le va a mencionar como gran ideólogo, ¿no?, de la teología de la liberación, a través de su libro Política, Historia y Salvación de la Teología de la Liberación? Y va a enfocar un gran ataque a lo que es el neoliberalismo y todo lo que el neoliberalismo trae aparejado, ¿no? Una situación de prostitución, de esclavitud, de marginación, opresión colectiva, exclusión social, injusticia, analfabetismo y, dentro de lo religioso específicamente, la situación de pecado social. Acá
se enfoca en una lucha, ¿no?, a favor de los pobres y en contra de la pobreza. Y otra de las cosas que siempre se vio en la iglesia, que el hombre se tenía que acercar a Dios. Acá como que el enfoque es que Dios se tiene que acercar al hombre. Y dentro de esta situación de Guerra Fría se impone lo que es la doctrina de la seguridad nacional, que va a traer aparejado el terrorismo de Estado, que va a atacar a este sector de la iglesia, donde el alto clero como que le suelta la mano, ¿no? Y vamos a ver que va a haber mártires, como en el caso de Oscar Romero en El Salvador, que luego de realizar una misa va a ser asesinado. Nosotros vamos a tener nuestra propia experiencia en base a la influencia de la teología de la liberación en toda Latinoamérica, y en la Argentina surge el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, ¿no?, donde vamos a ver una iglesia que va a estar dividida. No va a ser la primera vez que vamos a ver una iglesia dividida. También en la época cuando hablamos de las independencias va a haber un sector de la iglesia, el alto clero, que estaba a favor de la corona, protegiendo todo lo que es el absolutismo político y religioso, y un bajo clero que estaba a favor de la lucha armada para llegar a la independencia. Bueno, en este caso tenemos una iglesia de los oprimidos, defendiendo a los pobres, y acá vemos con una influencia de los sacerdotes franceses, los curas obreros, aparecen los curas villeros. Y tenemos una iglesia de los opresores, ¿no?, donde vamos a ver que va a haber una gran cantidad de obispos que van a apoyar en cierta forma a la dictadura militar. Bueno, en el caso de la Argentina tenemos ricas experiencias, ¿no?, con el obispo, por ejemplo, Enrique Angelelli, el obispo Carlos Ponce de León, el padre Carlos Mujica y Monseñor Mario Gesain, Monseñor Jaime de Nevares y Monseñor Jorge Novak. Y también vamos a tener mártires, así como hemos visto en otros países, como en El Salvador. Vamos a tener el caso, bueno, del obispo Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Va a ser asesinado adelante de dos sacerdotes en momentos en que se dirigía a una reunión con funcionarios militares. El caso de Carlos Ponce de León, obispo de Santa Fe, había apoyado huelgas de trabajadores de Somisa, había denunciado violación de derechos humanos y muere en un accidente de tránsito en 1977, un año después del asesinato de Angelelli, en un accidente de tránsito que es por demás dudoso. Bueno, tenemos el caso del padre Mujica, asesinado en 1974, después de una importante labor realizada en la Villa 31. Y tenemos que tener en cuenta también las conferencias episcopales latinoamericanas, ¿no? La primera se realiza en Río de Janeiro, Brasil, 1955. La segunda en Medellín, Colombia, 1968. La tercera, Puebla, México, 1979. La cuarta en Santo Domingo, República Dominicana, en 1992. Y la quinta en Aparecida, Brasil, 2007, donde bueno, va a tener una actuación muy importante el cardenal Bergoglio, ¿no?, antes de ser elegido papa. Bueno, con respecto a la teología de la liberación, en ese momento el Papa Juan Pablo II le encomienda
a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que va a reemplazar lo que antes había sido la Inquisición, para que realice un estudio sobre esta teología. Se van a escribir varios documentos en los cuales la Iglesia se va a demostrar contraria a la aplicación de ideas marxistas, porque bueno, el marxismo obviamente que es ateo, en contra de la violencia y también sobre la participación de los sacerdotes en la política. Entonces, la Iglesia, por ejemplo, en el caso de Brasil, Leonardo Boff va a ser presionado en varias oportunidades para que abandone el sacerdocio, cosa que lo va a hacer. En el caso del padre Mujica también, y le encomiendan, hay obispos que le encomiendan que abandone el sacerdocio y que se dedique a la política, cosa que él obviamente no estaba de acuerdo porque él se sentía cómodo dentro de la iglesia y era una forma también para ayudar a los pobres. Pero más allá de estas críticas que va a realizar y esta falta de apoyo, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Ernesto Cardenal, el propio Juan Pablo II lo va a expulsar, después también de haberlo retado en un momento que él viaja a Nicaragua y Cardenal se encontraba ahí para recibirlo, se ve como que lo estaba retando y después termina expulsándolo por sandinista. Pero más allá de esto, la Iglesia reconoce la labor importante que se fue llevando en cuanto a la reforma de la evangelización y el trabajo en favor de los pobres.